El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis de esos asuntos que nos afectan y que debemos conocer, como la estrategia que tiene en marcha el distrito, la administración de Enrique Peñalosa, para recuperar el espacio público, para poner la casa en orden y que pasa por el desalojo de vendedores ambulantes. Por lo menos el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, habla de 15 sectores y ya empezaron sobre la zona de la calle 72 entre la carrera séptima y la Caracas, de donde salieron más de 200 personas que se dedicaban a las ventas ambulantes en ese sitio. Queremos conocer los alcances de esta determinación del distrito y qué están haciendo los vendedores ambulantes en defensa de sus derechos. Ese es el debate que les planteamos esta noche y lo vamos a realizar con nuestros panelistas. Saludamos inicialmente al doctor Josman Martínez, concejal de la Alianza Verde, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, abogado de la Universidad Gran Colombia, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Fue además edil de Fontibón, subdirector de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía y asesor de varias entidades oficiales. Concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bueno, muy bien. Y pues bueno, hoy a decirle a los bogotanos que el espacio público es un lugar donde se materializa la vida, la cotidianidad, donde todas las relaciones sociales tienen que confluir y el espacio público no es de unos pocos, sino es el derecho que merecemos todos los bogotanos y por eso hay que defenderlo, protegerlo y cuidarlo. También nos acompaña en esta edición de Contraste el doctor Augusto Campo, quien es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica, hizo un posgrado en investigación criminal y ha llegado a ocupar cargos como juez penal del circuito y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. En la administración del exalcalde Gustavo Petro trabajó 3 años como director distrital de asuntos disciplinarios y luego como gerente de litigios de la empresa de energía de Bogotá. Actualmente, doctor Ocampo, muy buenas noches, bienvenido a Contraste. Sabemos que Apodera es el apoderado, representa mejor a un grupo significativo de vendedores ambulantes. Bueno, buenas noches, un saludo cordial al doctor Hosman y a ti muchas gracias por invitarme al programa. Sí, efectivamente, la oficina que yo dirijo ha asumido la defensa en este momento ya de más de 350 vendedores ambulantes y el debate bienvenido, lastimosamente pues no deberíamos estar en este tipo de situaciones simplemente porque la Corte Constitucional ya dio una línea y lo que está haciendo la administración distrital en este caso es abiertamente y flagrantemente desconociendo unas decisiones judiciales. Cerramos esta presentación de nuestros panelistas con el concejal por la Alianza Verde, Antonio Sanguino Páez, sociólogo, magíster en Administración y Planificación del Desarrollo Regional, con una amplia trayectoria en formulación, dirección, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos, convivencia, desarrollo social y territorial, experiencia en investigación de problemas relacionados con el conflicto, con la paz, con el desarrollo, formación y capacitación de líderes sociales y asesor también de movimientos sociales. Concejal Sanguino, muy buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Un saludo muy cordial a los compañeros de panel y, por supuesto, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a estas horas. Queremos también conocer sus opiniones, queremos tener sus conceptos en torno a este tema que está muy candente en la ciudad de Bogotá y que evidentemente se proyecta a nivel nacional frente a la situación de los vendedores ambulantes. @Contraste Bogotá, @Consejo de Bogotá. En nuestras redes sociales esperamos sus opiniones. También salimos a las calles a conocer lo que piensan los vendedores ambulantes acerca de esta situación. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Durante la semana pasada, varias protestas estuvieron en la mira de los medios locales. Vendedores ambulantes salieron a las diferentes calles de la capital a reclamar su derecho al trabajo tras la orden del alcalde Enrique Peñalosa de levantar todas las ventas callejeras. Varios sectores se han pronunciado al respecto. Y no es para menos, pues cerca de 47.800 personas hacen parte de este gremio. Por su parte, el distrito asegura que la política de gobierno de la administración no tiene como objetivo perseguir a los vendedores ambulantes,
sino que su objetivo real es ofrecer alternativas económicas con el propósito de que abandonen el espacio público. Así también los vendedores formales aseguran que no se encuentran en las mismas condiciones, pues los vendedores ambulantes no pagan impuestos de ningún tipo y ocupan en muchas ocasiones incluso espacios propios de los locales comerciales. Los ciudadanos opinan. Antes de levantar a todos los vendedores, primero hay que buscar soluciones, porque pues la solución no es decir levantar a todo el mundo y sacarlo del sitio donde está, porque son muchas personas las que dependen de un puesto que está en la calle, depende toda una familia. Porque ¿dónde les van a reubicar a todos los que están ahorita trabajando? Hay sí más desempleo, más pues ya la gente va a empezar a robar más. Estoy de acuerdo con el alcalde Peñalosa, porque los vendedores ambulantes, a pesar de que tienen el derecho del trabajo, son personas que no colaboran con el aseo de la ciudad, no colaboran con la parte de seguridad que necesitamos nosotros los comerciantes formales. Ya las cartas están sobre la mesa. Ahora será la administración quien debe asegurarse de organizar las ventas informales, garantizando el derecho de todas las partes. Pues esa es la polémica que se ha venido generando en la ciudad durante las últimas semanas a raíz de las decisiones que ha tomado la administración distrital frente a esta estrategia de poner la casa en orden, que implica una serie de acciones, entre ellas el desalojo de los vendedores ambulantes. Según algunas cifras, pueden existir de manera contada en la ciudad unos 50.000, otros elevan esa cifra hacia 100.000, pero claramente se trata de una situación, de una realidad que tiene un enorme trasfondo social si tenemos en cuenta la gran cantidad de personas que llegan desde otras zonas del país en condición de desplazadas a la ciudad de Bogotá y que no encuentran una salida a sus problemas. Es el tema que les estamos planteando y que vamos a desarrollar a lo largo de este contraste con nuestros invitados. Vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Contraste. Hoy estamos analizando la estrategia de poner la casa en orden que implica el desalojo de vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá, una estrategia que ha desarrollado la administración distrital de Enrique Peñalosa y que ha generado marchas, protestas, movilizaciones de los vendedores ambulantes acompañados de organizaciones sociales, sindicales y otros grupos de personas en la ciudad de Bogotá también, sectores políticos. Justamente el concejal progresista Holman Morris estuvo acompañando una de estas movilizaciones y anunció que va a enviar una carta al alcalde Enrique Peñalosa para que se abra una mesa de diálogo con los vendedores ambulantes. Desde el Consejo de Bogotá, mañana le voy a estar dirigiendo nuevamente una carta al alcalde Enrique Peñalosa, a su secretario de Seguridad, que nos diga cuándo y a qué hora va a instalar la mesa de concertación y diálogo con los vendedores informales de esta ciudad. Muy bien, concejal Josman Martínez, concejal de la Alianza Verde, ¿por qué hay que recuperar el espacio público en Bogotá? En relación particularmente con los vendedores ambulantes, ahí cómo se plantea esa situación, el derecho al trabajo que tienen estas personas, hombres y mujeres que tienen que velar en algunos casos por familias, por personas en situación de discapacidad y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener un espacio público organizado y con seguridad. Bueno, pues lamentablemente hoy se pone la confrontación jurídica entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público. Dos derechos que la Constitución nos ampara. Sin embargo, es claro que los vendedores informales que tienen sus derechos como personas y ciudadanos están generando un desorden. Yo quiero dejar una claridad en la defensa del espacio público, porque se dice es que los vendedores informales hay que tratarlos, hay que sacarlos como si fueran delincuentes. No son delincuentes. El tema es que generan un desorden mayúsculo en Bogotá. Y ese desorden llega a un punto que ya se ha vuelto inmanejable por la última administración de forma particular, al punto que ya Bogotá está en un desespero, porque ese desorden ha traído
sitios, focos de inseguridad muy grandes. Aparte de eso, ya la gente anda desesperada, ya uno no sabe por dónde caminar. Qué triste ver a la mamá con su coche caminando en la calle, porque sencillamente todas las calles están invadidas por personas que quieren hacer un comercio informal, que están maltratando la economía, porque esa es una economía sumergida que afecta los tributos de todos los colombianos y que sencillamente está de forma desigual el que sí tiene su local, vendiendo su mercancía de manera formal, pagando arriendo, pagando impuestos, pagando servicios públicos, y el informal que hace en la calle lo que se le da la gana. Entonces, ¿y para dónde hay que llevar entonces a los vendedores ambulantes? Deja el mensaje de que entonces acá cualquiera puede hacer lo que se le da la gana, y no. Una Bogotá mejor para todos debe buscar oportunidades. Oportunidades. Cuando uno quiere buscar orden o seguridad, con seguridad no hay que poner más policías. Aquí lo que hay que generarle a estas familias es educación. La educación es un elemento transformador. Educación para el emprendimiento, educación para el empleo, para enseñarles cómo se pueden formalizar, cómo pueden con una estrategia con Cámara de Comercio generar una formalidad, con una estrategia con la DIAN, con las entidades del orden nacional, para garantizar unos incentivos tributarios para que estas familias den ese paso y se formalicen. Soluciones hay, y Peñalosa en eso es experto. Recordemos que cuando él fue alcalde, recuperó 600.000 metros cuadrados de espacio público. Sí se puede, y es recuperar esa Bogotá que tuvimos un día y hoy la podemos recuperar. Doctor Augusto Campo, ¿por qué los vendedores ambulantes deberían permanecer en sus sitios o a dónde deberían ser enviados? Bueno, los vendedores ambulantes a los cuales la oficina que dirijo estamos defendiendo, están amparados en primer lugar por el principio de confianza. Principio de confianza, como decía atinadamente el concejal Hosman, pues es el equilibrio en relación con la tensión que existe entre dos derechos fundamentales. Uno, el derecho que tenemos todos, la mayoría, a un espacio público, está bien, y el otro, el derecho al trabajo, a la dignidad, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital. En este caso yo celebro realmente pues que el concejal se preocupe por el orden de la ciudad, pero sobre pretexto del orden, que no ha sido lógicamente ocasionado de entrada por los vendedores ambulantes, no se pueden avasallar derechos. Celebro también que atendiendo el eslogan del alcalde Peñalosa, para una Bogotá mejor para todos, se trate de imponer orden, pero no es avasallando derechos. Ya la Corte Constitucional zanjó esa tensión entre los dos derechos constitucionales y señaló puntualmente, dijo, antes de hacer desalojos por la fuerza, incurriendo en vías de hecho como está ocasionando ahora la administración, se debe dialogar y se debe concertar. El problema del desorden no es de los vendedores ambulantes, el problema del desorden es de la administración o de las administraciones, sí, ¿por qué no decirlo? Es decir, que usted dice que no hay concertación en este momento con los vendedores ambulantes. Erika, no lo digo yo, lo dijo el mismo secretario de gobierno en un medio de comunicación conocido. No aceptaron, no están aceptando dialogar con los vendedores ambulantes en un Estado de Derecho en donde existe ya un lineamiento que ha fijado la Corte Constitucional, unos lineamientos básicos, puntuales a través de varias sentencias judiciales. Lo primero, y lo ha dicho la Corte Constitucional, se debe dialogar, concertar, y la administración distrital está desconociendo y desacatando decisiones de la máxima instancia constitucional, en este caso de la Corte Constitucional. No está bien, repito, que se desacate, y sobre todo el mensaje de burla a la administración de justicia, avasallando derechos de personas vulnerables que están en condiciones, repito, de vulnerabilidad, que son una población especialmente protegida por la Constitución. Sí. Concejal Sanguino, ¿se está equivocando el distrito en esta estrategia de poner la casa en orden, aunque hay muchos ciudadanos que la respaldan? Es que a mí me parece que ha habido una suerte de precipitud, ¿no? Y de, digamos, de mucho deseo y poca planeación. Porque estamos hablando de una verdadera bomba social. Son 120.000 vendedores ambulantes según los registros de varias universidades. El registro oficial del distrito son 50.000. Sí, el IPES dice que son 50.000. Son 120.000, sí, por lo menos. Ahora bien, estamos frente a un problema complejo, ¿no? Y un problema complejo, como dice el profesor Pero Grullo, se resuelve con soluciones complejas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De un incremento del desempleo, del subempleo y del desempleo disfrazado, ¿no? Las cifras lo indican, la semana pasada supimos, Bogotá fue la ciudad con un mayor nivel de desempleo por encima del 10%, ¿no? Uno podría decir que, bueno, ese es el resultado de las políticas macroeconómicas, pero también ese es el resultado
del fracaso de las políticas distritales, porque tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico, tuvimos un IPES, ¿no? Y hemos fracasado en la recuperación del espacio público. ¿De qué estamos hablando? De una población de víctimas que llega a las 600.000 personas. Buena proporción de los vendedores ambulantes son víctimas de la violencia. ¿De qué estamos hablando? De una ocupación de mafias que se apropian del espacio público. Y extorsionan, ¿no?, a estas y familias que vulnerables. extorsionan y que están ligados a otros fenómenos de ilegalidad. No es el 100% del fenómeno, pero hace presencia también ese problema. ¿De qué estamos hablando? De empresas formales y multinacionales, claro, que promueven las ventas ambulantes y la ocupación del espacio público. El diario El Tiempo, los bolis esos, los refrescos, los celulares, etcétera, incluso etcétera. O sea, dotan a las personas de unos carritos. Estamos hablando de un problema relativamente complejo que no se resuelve ni con una política de tierra arrasada, ni con una política, digamos, de persecución y de criminalización del vendedor ambulante. Pero además, como lo dice aquí el doctor Ocampo, hay unas sentencias de la Corte Constitucional que deben ser acatadas. Entonces, yo lo que creo es que el distrito tiene que diseñar primero una política de mediano plazo, responsable, concertada, no solo con los vendedores ambulantes, sino con todos los actores económicos y sociales que tienen que ver con el espacio público. Sí. Esto es Cámara de Comercio, Federación, FENALCO, ¿no? Las instituciones distritales, en fin, los propios vendedores ambulantes, y una política de choque también responsable. Pero hay un tema que permita recuperar el espacio público, digamos, con cierto cuidado. Esta es una operación de delicada cirugía urbana. Este es un problema todas las ciudades del tercer mundo. ¿Ustedes consideran que hay que recuperar el espacio público y ofrecer a esas personas unas condiciones dignas de trabajo para que no estén en la calle? Pero no de cualquier manera. Pero no de cualquier manera. Sin embargo, pero es que nadie está diciendo que no hacer nada. No, pero bien te digo, ¿qué pasó en estos últimos años? La Contraloría indica que se invirtieron 338.000 millones de nuestros impuestos. Y no pasó nada con el espacio público. Sí. Y el desorden alimentó más desorden, y la administración, de forma particular la anterior, la administración de Gustavo Petro, donde hoy me entero que el abogado que lleva el proceso trabajó en la administración de Gustavo Petro, fue el que más alimentó el desorden del espacio público y no hizo nada. Entonces generaron nada durante los 4 años. Claro. Y ahora que el alcalde desea tomar decisiones radicales, que hay que tomarlas. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, de hacer una política pública y construida entre todos los actores. Pero mientras tanto hay que garantizar la recuperación del espacio. Mire lo que pasó en la avenida Chile, calle 72. Es de los corredores con mayor venta informal que tenía presencia allí. Y mira que se logró hacer la recuperación. Y todo el territorio hoy lo agradece. Pero van a tener que volver. Hay unas tutelas que ya se están fallando a favor de estas personas. Exactamente es eso. Vea, el problema es ancestral, el problema no es de la administración de Gustavo Petro. Aquí han querido siempre mirar con el retrovisor y no han empezado ni siquiera a gobernar. O sea, aquí están mirando y están haciendo todavía cortes de cuentas y empalmes. El tema aquí es ancestral, repito, discúlpeme, doctor, y les recuperamos el espacio público. Hace 16 años, doctor, yo le recuerdo, y discúlpeme. 600.000 metros cuadrados. ¿Sabe cómo lo teníamos vendedores informales en Transmilenio? Eso es verdad. Transmilenio, doctor, es verdad, pero ¿sabe cómo lo recuperaron? Bonita, respetable. Claro, ustedes privilegian la estética en detrimento de los derechos fundamentales. Y lo que usted está diciendo es verdad y hay que aceptarlo. El alcalde Peñalosa recuperó unas zonas, pero ¿sabe cómo las recuperó? Avasallando derechos. Precisamente, por eso la sentencia SU 360, hace 16 años, el doctor le recuerdo, y bueno que le digan al alcalde Peñalosa y al secretario de gobierno, lástima que no venga, evade los debates. En el Congreso tuvimos una citación y tampoco fueron ninguno de los dos. Invitamos a representantes del distrito, desafortunadamente nos informaron que tenían otros compromisos y que no podían asistir a este debate. Pero doctor Ocampo, usted que defiende evidentemente, porque representa a los vendedores ambulantes, ¿por qué ellos rechazan o no están de acuerdo con las opciones que les brinda el distrito, que les brinda el IPES, los kioscos, los centros yo estoy de acuerdo con el doctor en varios temas. Primero, claro que se recuperó.
Se recuperó el espacio público hace 16 años, pero avasallando derechos. Hubo lo que hoy llaman y han denominado los medios de comunicación una famosa tutelatón. En ese entonces, 1.500 personas, vendedores honestos, trabajadores de la calle, afectados en su mínimo vital, en su derecho al trabajo, amparados lógicamente en la Carta Política, arribaron a la Corte Constitucional y la Corte, instancia vértice, cierra en esta jurisdicción, emitió órdenes y prevenciones. ¿Cuáles? Dialogar, concertar y sobre todo ofrecer, doctor, alternativas serias, dignas de trabajo, no burlarse de las personas. ¿Se está burlando ahora? Se están burlando. Primero se está burlando la administración distrital y le explico por qué. Porque ese fenómeno de los 16 años, que pasó hace 16 años, se está repitiendo. Aquí consideran que antes de hablar y dialogar hay que desalojar a palo a las personas y eso no es así. La misma Corte le dijo y previno, así se está haciendo, doctor, y nosotros tenemos la evidencia, en la oficina tenemos la evidencia. Yo personalmente el alcalde, la primera he tenido autoridad que ir a policiva sacar y madres tiene que lactantes de las UPJs. Sí, pero también he visto empresarios que son dueños prohibido, de casas. No solamente por la ley, sino por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo conozco empresarios de la calle Acá, que doctor, son dueños de una calle y cobran un peaje. Usted quiere montarse en esta esquina y poner su carro de acá, me paga una mensualidad porque yo soy el dueño de la calle. Y eso y hacen extorsión. Hacen extorsión. Claro, doctor. Mire San Victorino. Discúlpeme, yo le pregunto, ¿usted ya denunció esas extorsiones? Claro que ya lo hicimos, lo hemos hecho en el Consejo, lo hicimos en Fiscalía. ¿En dónde están? Claro, lo hemos entonces, en ¿dónde Contraloría. están? Entonces no Mira, es el problema del Consejo aquí está. ni de usted. No, sí, el problema es de las autoridades judiciales, entonces llamemos a las autoridades judiciales. Este es un problema Estado, que necesita un de la trabajo alcaldía integral de las administraciones, pero aquí no pueden venir de manera facilista a endilgarle la culpa a los vendedores en relación con el desorden. Yo sé que al alcalde Peñalosa le gusta mucho el cemento, el buen ambiente en el sentido estético, pero la misma Corte, y discúlpeme, yo le leo, mire lo que le dice al alcalde Peñalosa en la sentencia T772 de 2003, le dice lo siguiente cuando le da la orden de amparar derechos. La protección constitucional de sus derechos fundamentales más básicos, y dice la Corte, la vida, la dignidad, el mínimo vital, la igualdad y el trabajo, quedarán reducidas a vanas aspiraciones si el juez de tutela tolera el proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de la estética urbana y del bienestar colectivo. ¿Cuántas tutelas han salido hasta este momento? Estas que se han interpuesto por parte de los vendedores de las 72. Entiendo, porque yo no lidero el tema de las tutelas, nosotros arribamos a la Corte Constitucional para solicitar la verificación y el cumplimiento. La Corte debe asumir, este es un estado de cosas inconstitucional. Estamos solicitándole a la Corte que declare el estado de cosas inconstitucional como lo hizo en el tema del hacinamiento carcelario, en el tema de los desplazados. Precisamente para qué, doctor, usted que es abogado, para que por celeridad y por economía procesal arribe a la Corte y nos dé solamente a través de una decisión el seguimiento como lo hicieron con el tema de los recicladores. Concejal Antonio Sanguino, estamos quizás tratando de buscar el calor entre las sábanas y no nos estamos centrando en los motivos, porque entre otras cosas la Contraloría Distrital decía en su informe, se han invertido 338.000 millones de pesos en los últimos 12 años, no se han logrado resultados contundentes, ha sido fracaso tras fracaso todo el tema de la política, de la restitución del espacio público y de la resolución de la problemática de los vendedores, porque no se han acudido a las verdaderas causas, al origen del problema, que es la desigualdad social, la pobreza, la falta de oportunidades. Ya me responde porque tengo que irme ahora a un nuevo corte de comerciales. Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, hoy analizando la situación de los vendedores ambulantes, la recuperación del espacio público que demandan millones de ciudadanos en Bogotá. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este contraste, hoy analizando la problemática social que está detrás de los vendedores ambulantes que van creciendo y creciendo en la ciudad de Bogotá. Es el fracaso, la constatación del fracaso de una serie de políticas para tratar, por un lado, doctor Antonio Sanguino, concejal Antonio Sanguino, de recuperar el espacio público y de no atacar las verdaderas causas que originan este problema entre tantas y tantas personas. ¿Cómo lo ven? Pues mire, digamos, a riesgo de ser simplista, déjeme decir lo siguiente. Pues aquí ha fracasado una y otra política. Tanto la política de tierra arrasada, porque volvieron los vendedores informales, tanto como también los programas que intentaron
atender el problema en los últimos años. Este es un problema de todas las ciudades del tercer mundo, ¿sí? De todas las ciudades en donde hay, digamos, un desarrollo económico similar al desarrollo económico que tiene un país como Colombia y una ciudad como Bogotá. Pero a riesgo de ser simplista, repito, yo me pregunto, listo, recuperamos el espacio público. Díganme qué vamos a hacer. Yo quiero que me respondan esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con 120.000 personas que hoy están en el espacio público? Además de sacarlos, dígame qué vamos a hacer, ¿sí? Porque claro, aquí ensayamos los kioscos, aquí ensayamos las zonas de transición que se llamaron, aquí hemos ensayado las ferias, ¿no? Los centros comerciales temporales, que están desocupados, sí. los locales. Hemos ensayado, digamos, fórmulas que, a mi juicio, no dejan de ser paliativos para resolver un problema que es un problema estructural de la economía de la ciudad, ¿sí? Mientras nosotros no avancemos en una política de formalización del empleo, mientras nosotros no avancemos en una política que jalone la economía de la ciudad para generar empleos formales, pues vamos a tener un problema como el que estamos teniendo. Y mientras no resolvamos el conflicto armado y no reparemos social y económicamente a las víctimas, pues esas víctimas, al no encontrar ofertas en el empleo formal, pues se van a ir a la calle. Es que nadie se va a la calle porque esté desprogramado, ni nadie se está en la calle porque le guste estar a la intemperie, ¿no? Yo le aseguro lo siguiente, una persona de 18 años o 19 años que logra tener un empleo formal, ¿no?, arrancando su vida productiva, difícilmente luego se informaliza en la economía. Entonces, aquí hay un problema estructural. Mire, en estos días que conocimos las cifras del desempleo, yo escuché al ministro de Vivienda, al gobierno nacional y al gobierno distrital ofreciéndonos las mismas recetas, ¿no?, que nos han vendido las teorías keynesianas desde hace un siglo para resolver los problemas de empleo. ¿Sabe qué nos decían? No, las 80.000 viviendas van a generar empleo masivo y de mano de obra no calificada, etcétera, etcétera. La inversión pública, claro que sí. Eso tiene un efecto en el corto plazo, pero el gran jalonador de la economía no es la industria de la construcción, es un componente importante y repito, tiene un efecto en el corto plazo. Aquí necesitamos políticas estructurales de generación y de formalización del empleo y repito, un plan de choque para atender este drama social de manera responsable, no solo con el sentido de autoridad, sino también con el corazón en la mano. Doctor Augusto Campo, le repito la pregunta que ya le formulé hace un momento. ¿Por qué muchos de los trabajadores del sector informal no quieren formalizarse? No quieren un kiosco, no aceptan trasladarse a un centro comercial. Erika, como decía el doctor Sanguino, tiene razón, no es normal que una persona que devengue un sustento en la calle, afrontando toda la inseguridad y todo el peligro que genera, si le presentan una solución digna, la rechacen. No es normal. ¿Qué ha pasado y qué acontece? Pues que lógicamente frente a la problemática que se desbordó en este momento con los desalojos y los atropellos, pues les ofrecen, errónea y erráticamente considera la administración distrital que la idea y la solución está en llenar de kioscos la capital. Esa no es. Volvemos al fallo. Lo que dice el doctor Sanguino aquí, primero que todo, esto nos cogió ventaja. Varias administraciones, esto no es el problema ahora, hizo crisis, ¿por qué? Precisamente por las vías de hecho que ha implementado la administración. Ha decomisado mercancías y ha dejado sin sustento a cientos de personas, incluso los han privado de su libertad. ¿Qué hay que hacer? Lo dijo la Corte, no lo digo yo. Hay que formular políticas serias de formalización, primero. Segundo, claro, reubicar a las personas y ofrecerles alternativas serias y dignas. No es digno para un señor que vende, ejemplo, maní, que lo ubiquen en una esquina, escondido de todo el mundo, en una plaza pública al lado del señor que vende la cebolla y el plátano. Pero fíjese Eso no usted, es digno. la Contraloría, y nuevamente volviendo a ese análisis, dijo que solo en la pasada administración se invirtieron 16.000 millones de pesos en la adquisición, construcción y mantenimiento de predios para reubicación de veedores informales en los llamados puntos de comercio. Se encuentran en este momento desocupados. Se ofrecieron casi 3.000 módulos de comercio, 882 hoy no tienen uso, 748 están en puntos comerciales, 144 son kioscos, desocupación del 65%.
83% están en el ¿Y por qué, Erika? sitio 7 de agosto, Minicentro, Galerías Plaza, Boulevard Caracas, calle 13, San Andresito y 20 ¿Por qué? de julio. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero No les sumar a eso, sí. interesan. No, Es la inquietud que No, quisiera o plantear. sea, yo le pregunto una cosa, si un vendedor ambulante está en uno de esos kioscos, en uno de esos puestos, y genera unos ingresos y obtiene una rentabilidad igual o mejor que la que tenía en la calle, ¿por qué se va para la calle? Esa es la gran pregunta. Muchos bueno. van y Yo quiero vuelven. aportar- Y no hay solución a este tema. Respóndame No, pero por qué se va para la calle. No, Muchas yo veces entiendo por no. qué la razón de... ¿Por muchas- una razón calle. antropológica? No, muchas veces ellos argumentan que están en zonas donde no hay mucha presencia de público que puedan adquirir sus productos, que les resulta más rentable, y nosotros hemos hecho esa consulta a través de los medios de comunicación, hablando de manera permanente con ellos, y dicen que en determinados sitios no les compensa colocar ahí, Pero por ejemplo, esas una cosas venta de de jugo. unos tantos no de Entonces 120.000. quiere decir que la solución diseñada está mal diseñada. Claro, por Exacto. supuesto, y Está lo mal reconoce, diseñado. lo reconoce la Y la han Contraloría. diseñado estas últimas administraciones. Mire, de forma particular, en la administración de Gustavo Petro, nosotros los concejales, Antonio Sanguino y yo, que estábamos en esa administración, nosotros apropiamos No, en esa el consejo. administración no, en el mismo periodo. En el mismo periodo, En esa exacto, administración no en estaba. esa administración. Es bueno dar la claridad que usted y yo no hicimos parte de esas cosas mal hechas de Gustavo Petro. Destinamos 271.000 millones apropiados por los concejales para el programa Apoyo a la Economía Popular, Emprendimiento y Productividad. Lo apropiamos los concejales. Y Gustavo Petro terminó la administración y de los 271.000 que apropiamos nosotros, solo ejecutó 163.000. O sea, dejó 110.000 millones sin ejecutar, cuando pudo haberlos ejecutado, cuando pudo haber dado capacitación, haber hecho una estrategia con las entidades nacionales y de distrito, inclusive con las privadas, para formalizar el empleo. Y decidió no hacerlo. Fue una platica que se quedó guardada, se enriquecieron y se beneficiaron los bancos y no los vendedores informales. Cuando yo era edil de Fontibón, Antonio, nosotros en esa administración, en la administración Antanas Mocus, se les hizo un centro comercial con recursos del distrito y la localidad ahí sobre la carrera 99 de Fontibón. Se sortearon los locales de ese centro comercial sobre la avenida más comercial de Fontibón, la carrera 99. ¿Y qué hacían? Vaya, metían al hijo, al familiar, métase a la caseta usted y yo sigo en la calle. O sea, recibían por acta el local, vendían el local, pero aparte de eso ponían a otro miembro de su familia para que siguiera en la calle. Cuando una persona toca la calle en el comercio informal, ya después cuando se le ofrece un trabajo digno, formal, no lo recibe. ¿Por qué? ¿Cuánto gana un calibrador de una buceta en un semáforo? En mediodía ya recibe 100.000 pesos a punta de calibrar las bucetas. Un limpiador de parabrisas, 60.000 pesos. Esas cifras las han puesto inclusive universidades como la Nacional y los Andes, que cuando quieren formal dicen, uy, ya el sueldo no me sirve porque estoy ganando más en el entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuál sería la Holman, solución, doctora? Primero, Holman? prohibir Doctor Holman. las ventas de la economía sumergida en calle. Hay que formalizarlos. Yo entiendo la Pero eso no vulnerabilidad está de prohibido. algunos. Pero prohibir las ventas pero en la eso no calle está en estas prohibido, como los circunstancias vendedores es ambulantes como en prohibir la Transmilenio. lluvia, pues va a llover y Están van a ver prohibidas, pero ahí vendedores están. en la calle, No, o sea, porque es que hay que formalizarlos. El tema es que ellos pero no dime quieren. cómo se formalizan. Doctor, Educándolos. discúlpeme, doctor, ¿Ah? pero es que hay una cosa... Tenemos años doctor, todavía, mira. doctor, ¿Qué hay que hacer, Toño? Educarlos. Hoy ya el IPES arrancó una estrategia de capacitación y de formalización del empleo con el SENA, con el director del SENA y con el IPES, con el fin de garantizarles y educarlos en áreas que el mercado esté necesitando, el mercado formal laboral. Porque nosotros no podemos seguir con los pañitos de agua tibia, como usted lo mencionaba, porque en esas decisiones de que, bueno, dejémoslos ahí mientras tanto, ahí van a pasar décadas enteras. Aquí hay que educarlos, formalizarlos, y deberíamos nosotros proponerle al alcalde, y que este sea un buen escenario, y espero me acompañe en esta idea, es ¿por qué no generamos unos tributos especiales en las áreas comerciales para que los predios de las áreas comerciales tengan un incentivo económico de disminución del predial o de los impuestos, para que ese propietario pueda rentar unos locales, Pero, la doctor- gente pague arriendo, doctor Holman, Concejal Osman, disminuya pero yo sí impuestos quiero y se preguntarle, formalicen. doctor Hay mil Ocampo, fórmulas. ¿qué quieren los vendedores ambulantes? ¿Qué quieren ellos para poder salir de las calles en este Bueno, momento? primero, que se respeten sus derechos, no sean avasallados, se acaten las decisiones, y por eso se está acudiendo a la Corte para respetar. En un Estado de Derecho se deben respetar las decisiones de los jueces. Bueno, todo y de todos eso se modos, hace, y luego, ¿cómo resolver el preocupante, problema? claro, la solución está en la misma decisión, ya le digo cómo. Hay que formular primero
la administración, que el doctor trata de, o es su pretensión atacar a la administración anterior, yo le pregunto, en este caso, ¿está acatando o conoce la decisión de la Corte Constitucional la administración o ustedes, afines con ella, le han planteado esas soluciones formalmente ya aterrizadas en un proyecto, un plan de desarrollo, por ejemplo? ¿Cuál es? La misma Corte, discúlpeme doctor, y usted ya, permítame, ya le explico. La misma Corte Constitucional señaló el tema de la formalización. Es un problema, lógico, y repetimos, es ancestral, es la exclusión sistemática de ciertas personas. Vienen desplazadas por la violencia y acá ahora la actual administración, como hace 16 años, los está desplazando de manera violenta también. Créditos blandos también. Sí, pero todo debe ser, como estamos de acuerdo, mancomunadamente, que todos integremos una mesa conjunta, pero cuando la misma administración desaloja a la fuerza sin dialogar, sin concertar, evade los debates y la citación que se hizo en el Congreso, y como dice Erika, no vino hoy nadie a representar a la administración, pues es muy complicado. Entonces por eso la solución debe ser jurídica, hay que hacerle un seguimiento, y el llamado desde acá al doctor Jorge Ignacio Pretel específica y puntualmente, es en el despacho de él que está allá, y hay más de 400 vendedores ambulantes esperando, pero él está ocupado defendiendo, para no tener que acudir, como hace 16 años, a congestionar los despachos judiciales. Al doctor Pretel, que está ocupado defendiendo. ¿Por qué prosperan, Erika, las decisiones, en este caso por vía de tutela, que amparan a los trabajadores informales de la calle? Pues porque haya avasallamiento de derechos. ¿Tienen que volver a la calle 72 tras haber salido? No necesariamente. La Corte y, lógicamente, los jueces administrativos, en este caso, que han fallado, obedeciendo el precedente vertical, señala que les debe garantizar el ejercicio de su derecho al trabajo, lógicamente, no escondiéndolos en bodegas. Por eso esas bodegas están solas, aisladas, no venden nada. Allá se muere de hambre un vendedor de estos. Tienen que rebuscarse en los mismos sitios. ¿Pero qué puede pasar si no aceptan un kiosco, si no aceptan un local y ahí está una decisión judicial? Les gusta el desorden a la mayoría y la informalidad. informalidad. Les gusta el desorden y la informalidad. Les gusta evadir impuestos. Les gusta no pagar arriendo. Les gusta alimentar el desorden, y ya todos los bogotanos nos cansamos del desorden. Fue algo que salió de las manos. Precisamente esa estigmatización. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hay una decisión de por medio y se les están ofreciendo opciones y ellos insisten en quedarse en la calle? Se tiene que analizar cada caso en particular, lo ha señalado la misma Corte Constitucional. Yo insisto en eso porque es que aquí la misma administración da palos de ciego desde el comienzo. Si no se tiene un censo, no se puede dialogar, y si están cerrados esos conductos, pues la gente tiene que acudir, en este caso, a la herramienta jurídica y la acción de tutela. Le corresponde a los jueces mirar cada caso, como lo están haciendo en particular, amparar los derechos, y en el caso, por ejemplo, de la señora que ganó en la 72, está en el mismo lugar, porque está amparándose. Mientras la administración distrital no asuma el tema de manera seria, insista en avasallar los derechos de los trabajadores, existirá siempre este problema. Debe ser la solución, como dice el doctor Sanguino, integrada, IPES, una mesa conjunta con la administración distrital, los mismos vendedores ambulantes. ¿Cómo entiende Erika que después de una marcha masiva de la semana pasada, casi le llenan la Plaza Peñalosa y no recibe a los líderes? ¿Qué sentido tiene eso? Vea, nosotros nos hemos dado la tarea en la oficina de canalizar y viabilizar ideas, se las hemos radicado, vamos a ver qué responde. Ahí tenemos una, hay un grupo de mujeres, doctor, cabezas de familia, madres que tienen hijos discapacitados, están dispuestas, ¿saben a qué? Ad honorem, llamémoslo así, simplemente para que les permitan en las intersecciones de las vías, de manera ordenada, dotadas de un distintivo de que la administración les dé, organizar el tema de la movilidad. ¿Para qué? Para evitar precisamente los choques con los habitantes de calle. Sobre esa propuesta, yo tengo una información que voy a compartir ahora con los televidentes de Contraste después de este nuevo corte de comerciales, porque tengo entendido que no fue muy bien recibida por parte de la administración distrital. Ya volvemos. Estamos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que analizamos todas las semanas las realidades de nuestra ciudad, de nuestra Bogotá, y las debatimos con nuestros invitados. Hoy estamos hablando acerca de lo que pasa con los vendedores ambulantes, con más de esos 120.000, decía usted, concejal Sanguino, hombres y mujeres que salen todos los días a las calles como un ejército a buscar el sustento diario de sus familias. Hablamos de soluciones
porque eso es lo que realmente hay que plantear, más allá de hacer... El diagnóstico. Sí, el diagnóstico ya está bastante claro, pero más de ir a acusaciones, si les parece, frente a lo que ocurrió en la administración pasada o en las administraciones pasadas, hay que entrar a buscar soluciones porque evidentemente es un problema que resulta insostenible. Le preguntamos a los concejales de la ciudad de Bogotá, a Nelson Castro, a Manuel Sarmiento, ¿cuáles son esas salidas para esta situación, para esta problemática que, reiteramos, tiene un enorme fondo social? Eso nos dijeron. Creemos que debe haber una concertación, que se deben adelantar una serie de foros, que se debe hacer primero el levantamiento de un censo real de cuántos son los vendedores informales que existen en Bogotá, no teniendo en cuenta únicamente a las personas que están ubicadas sobre los andenes, sino también todos aquellos vendedores informales que hacen uso del espacio público en los semáforos, en los parques, en otros sitios donde efectivamente hay más vendedores informales. Pues se deben cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional que señalan que a los vendedores informales se les deben garantizar alternativas económicas reales para poder ser desalojados del espacio público. Alternativas económicas reales es que en realidad los reubiquen en un sitio donde se garanticen ingresos. Lo que sucede es que eso no es lo que se está haciendo bajo la administración de Enrique Peñalosa. Es más, en medio de estas dificultades económicas que tiene el país, de la crisis económica, pues no se les puede garantizar un empleo formal. Por lo tanto, debe cumplirse con la Corte Constitucional y hasta que no se les den esas alternativas, se debe permitir que ellos se mantengan en el espacio público de manera ordenada y organizada, pero que no los desalojen como está haciendo actualmente el alcalde Enrique Peñalosa. Concejal Josman Martínez, ¿hay forma de organizar a los vendedores en las calles cuando la ciudadanía reclama que necesita su espacio público? ¿Les suena lo de elaborar un censo que permita establecer el número real de vendedores, escoger unos líderes, unos representantes para que se establezcan esas mesas de trabajo? Bueno, ya hemos tenido décadas enteras de reunionitis y mesas de concertación. O sea, esas mesas de concertación existen en todas las localidades, décadas atrás. Recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania. Todo el mundo estaba en la venta informal, en la economía sumergida de ese país, pero el país en su disciplina de gobierno le exigió a los ciudadanos. Es que a los ciudadanos hay que exigirles, porque si nosotros no le exigimos a los ciudadanos, pues sencillamente no van a dar más de lo que pueden dar. Los ciudadanos pueden dar más aún por su ciudad. Aquí a los vendedores informales hay que invitarlos, que ellos también tienen que construir una ciudad más amable para todos y ellos deben ser actores importantes. Entonces, mesas, pues sigamos haciendo mesas, pero yo lo que sí también tengo claro es que a un alcalde no lo eligen para un reinado de belleza y para que tenga altos niveles de popularidad. A un alcalde se le elige para que gobierne, decida. Va a tener que tomar decisiones supremamente antipopulares, pero al final del tiempo vamos a recibir todos, al final de estos 4 años, una ciudad más limpia, más hermosa, mejor para todos, más incluyente, inclusive para las familias de las familias de vendedores informales. Entonces el alcalde sí debe tomar mano dura que no tuvieron los anteriores, y nosotros los que votamos por Enrique Peñalosa lo hicimos en contra de que siguiera el modelo llamado social de permitir el desorden en las calles bogotanas. Entonces el alcalde sí tiene que salir a ejercer autoridad, a garantizarnos el derecho a espacio público, que es el de espacio de todos. Y claro, que busquen con inteligencia institucional cómo darles garantías laborales y formales y mejorarles sus condiciones dignas y de ingresos a estas familias. Eso se puede hacer, ambas se pueden hacer. Se requiere es que la administración lo quiera. Y la administración de Enrique Peñalosa lo está haciendo y lo va a hacer. Ya está conversando con los vendedores informales, ya sentó al SENA, a Secretaría de Turismo, ya está sentando a los actores nacionales y distritales con el propósito de empezar a dar soluciones, sobre todo para estos jóvenes, con el parámetro no solo del primer empleo nacional, sino con parámetros de cómo buscar en los empresarios bogotanos un incentivo para generar empleo formal. Doctor Augusto Campos, ¿dónde podrían ubicarse? Y también la misma pregunta para el concejal Sanguino, estas 120.000 personas, porque evidentemente eso requeriría unas enormes inversiones. Ya no digo yo, como ustedes advierten también, llenar a la ciudad de Bogotá de kioscos, sino
centros comerciales, en qué puntos, en qué zonas, porque los que hay claramente no les interesan, no cumplen con sus expectativas. Entonces ahí, ¿cuál es la salida que se plantearía a su juicio, abogado? La solución debe ser, repito, integral. La administración debe asumir, contrario a lo que dice el doctor Hosman, quien les señala y endilga la responsabilidad del desorden a los vendedores, la administración distrital, y para eso se están recaudando impuestos, debe utilizar esos bienes económicos para ofrecer alternativas serias y dignas en términos de la Corte Constitucional, el respeto al derecho al trabajo y a su acceso en términos materiales, no hacinar a las personas en las bodegas, en sitios que ni siquiera la misma administración conoce. Hay soluciones, créditos, por ejemplo. Hay que formalizar, el tema aquí es de formalización, hay que vincular a las personas, porque no se tienen en cuenta, repito, las solicitudes que frente al avasallamiento de sus derechos plantean los mismos vendedores a la administración cuando proponen ayudar, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de movilidad. ¿Por qué es que les da, y discúlpeme la palabra al secretario de gobierno en especial que no recibe a los vendedores, les da asco tratar con los vendedores ambulantes? Yo fui vendedor ambulante. Esforzado también, trabajé, entonces estoy vinculado sentimental y profesionalmente, claro que sí. Pero y veíamos estoy dispuesto, el otro día al alcalde Peñalosa abrazado con una vendedora que lo increpó en un momento determinado, se le ofrecieron unas salidas a esta señora Isabel, si no estoy mal se llama, y veíamos que finalmente no aceptó ninguna de las soluciones que les propuso la administración. Y el alcalde que la prefiere recibió volver en a su la despacho, calle. la recibió en su despacho. Y entonces va a recibir a los 120.000 y les va a dar abrazos. No, el problema no es de abrazos ni de besos, aquí hay que darle No, soluciones le dio dignas. soluciones Y lo no último las que aceptó, se conoció, no las aceptó. doctor, lo último que se conoció es que la señora la engañaron. A la señora no le ofrecieron una solución digna que le permita ejercer su derecho al trabajo y garantizar por lo menos los ingresos que sostenía No en la aceptó las plaza vendiendo soluciones tinto. que ella planteó, Incluso porque sí está se le peor ofrecieron porque está siendo dignas. estigmatizada, porque le dicen que vendió los principios de los mismos vendedores y está aislada y está en una crisis psicológica. Hay que averiguar, doctor, aquí está bien y para efectos de, comillas, lavar la imagen y salir de manera populista, so pretexto de estar haciendo y de implementando soluciones, ahí está la señora con los problemas. Eso es falta de respeto y falta de responsabilidad. ¿Por qué? Además, porque Yo es que quiero la solución preguntar una debe ser, cosa. discúlpeme, doctor, la solución debe ser conjunta. El problema aquí es que la misma Corte lo definió, es una población numerosa y vulnerable, y hay recomendaciones incluso por vía de instrumentos internacionales de la OIT en donde se le dice y se le exige al Estado que formalice, porque es un Estado, repetimos nosotros, y por eso Sí, lo va a acudimos a la formalizar. Corte, de cosas inconstitucionales. El problema aquí, como repito, el doctor Sanguino lo señaló, es una bomba social. Pero yo le pregunto, doctor Sanguino, concejal Antonio Sanguino, se hace el censo. Decimos, sí, hay 150.000 vendedores, vamos a comenzar a dialogar con ellos, dice la administración, está el SENA, está el Ministerio de Trabajo, las demás entidades del orden nacional y distrital. ¿Y quién garantiza que al cabo de unos meses no haya otros 100.000 vendedores en la calle en esa misma situación? Parecería ser un problema de nunca acabar. Lo que sucede es que, digamos, hay que dotar a la ciudad una política muy consistente, ¿sí? Una política de recuperación inmediata y una política de solución en el mediano y el largo plazo. Por ejemplo, yo creo que además del censo hay que identificar por lo menos 100 corredores viales en donde la situación de ocupación del espacio público es especialmente grave. Sobre esos 100 corredores hay que hacer una intervención integral que implique un paquete de soluciones, porque también es una población que tiene, digamos, una situación económica y social relativamente diversa. Seguramente hay una parte de esa población que puede ser formalizada en empleos formales, que no necesitan reubicación, que necesitan una oportunidad laboral. Para eso es importante contar de la mano de actores importantes como la Cámara de Comercio, FENALCO, Pro Bogotá, Alianzas los privadas. Industriales, etcétera, etcétera. Segundo, contratación en obra pública. Nosotros tenemos 10 empresas en el distrito, 10 empresas. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá. No la van a vender. Bueno, mientras la venden, mientras la subastan, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, Transmilenio, la Lotería de Bogotá, la empresa de renovación urbana. Tenemos por lo menos 10 empresas, TGI. Allí hay que ofrecer soluciones de empleo formal para esas familias, ¿no? Es decir, ocupar para a los todas jóvenes. estas Entonces, personas. una parte. ¿Le suena? Otra parte, digamos, otra parte podrá ser reubicada en condiciones dignas y aceptables.
Es decir, en condiciones en las cuales formalicen sus iniciativas y generen ingresos que sean, digamos, que se correspondan con las necesidades de sostenimiento económico de esas familias. Tercero, hay que judicializar a las mafias. Hay que ponerlas a buen recaudo, ¿no?, que están ocupando y vendiendo el espacio público. Cuarto, hay que pedirle a las multinacionales que tienen vendedores ambulantes en las calles, Claro. ¿no?, que De acuerdo. asuman su responsabilidad con ellos. Es decir, se necesitan, y luego, digamos, una presencia permanente y territorial del Estado que evite que esas zonas recuperadas no vuelvan a ser ocupadas. Entonces, digamos, por supuesto, también se necesita una acción hacia la ciudadanía, Claro. ¿no?, que permita, por supuesto, también control social, etcétera. Y claro, también hay maneras de hacer un uso productivo del espacio público. Uno va a cualquier ciudad del primer mundo y usted encuentra casetas, Total. ¿no?, en las calles, Totalmente. encuentra actividades productivas. Por supuesto, también Organizadas y hay que legalizadas, consolidar, formalizadas. hay que consolidar las ferias, hay que consolidar los sitios de reubicación para que la gente vaya a comprar allá, etcétera, etcétera, porque no solo es el problema del que ocupa en la calle, sino el que le compra al que ocupa en la calle. Nosotros tenemos un problema de cultura ciudadana muy grande también, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que la buseta y el bus nos pare en la puerta de la casa. En la esquina, ¿no?, por lo menos. o a que el bus o la buseta se pare donde nosotros saquemos la mano. Pero usted va a cualquier ciudad del mundo y la gente, para coger el metro, para coger el transporte público, tiene que caminar 2, 3 cuadras, ¿no?, porque el transporte público no llega a la puerta de su casa. Entonces, se necesita una acción, repito, no improvisada. En esos 100 ejes viales hay que hacer una intervención como si fuera, en cada una de ellas, una delicada cirugía, ¿no?, como cuando usted tiene una parte de su cuerpo que está especialmente enferma y entonces los médicos tienen que tratarla con suficiente cuidado, no a las chambonadas, ni a la estigmatización, ni decir que es que son un poco indisciplinados y que es una guachamenta que no hace caso. No, esto es un problema más complicado que compromete, ¿sí?, distintas variables que deben ser tratadas adecuadamente. ¿Bajo el liderazgo de quién? De la Secretaría de Gobierno, que ya no va a tener los problemas de seguridad bajo su responsabilidad porque ya hemos creado una Secretaría de la Seguridad, bajo el IPES, que no debe ser clientelizado, ¿no?, porque también hubo una clientelización de la oferta pública en esta materia, ¿no? Los créditos fueron un fracaso, ¿no?, y las soluciones económicas y sociales fueron también implementadas chambonamente, ¿no? Entonces aquí se necesita, digamos, mucha responsabilidad, mucho saber también, vincular a las universidades, en fin. Claro. Aquí hay que hacer un esfuerzo mancomunado e integral. Es una estrategia con muchos enfoques. Concejal Josman Martínez, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que hemos ofrecido, me queda esa satisfacción, los distintos enfoques de un problema que no es fácil. Doctor Augusto Campo, concejal Antonio Sanguino, este es un tema social que evidentemente requiere una estrategia desde distintas miradas, porque evidentemente estamos hablando de personas que constituyen una población vulnerable y que evidentemente cada una encierra una historia particular, incluso aquellas que son víctimas desafortunadamente de las mafias. Uno de los grandes retos de esta administración de Enrique Peñalosa, dar una solución y no sumar un fracaso más al tema de la recuperación del espacio público en la ciudad de Bogotá frente a los vendedores ambulantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en una nueva oportunidad, en un nuevo contraste. Concejal Martínez, muchísimas gracias. Concejal Sanguino y abogado Augusto Campo, qué bueno que hayan podido estar con nosotros. Gracias por la y muy invitación. especialmente a nuestros televidentes. Los esperamos la próxima semana con un nuevo contraste. Gracias.